siempre empezamos agradeciendo su presencia, pero es realmente un agradecimiento sentido, verdadero. Hemos preparado este ciclo con mucha ilusión, pensando muy bien en las personas que tenían que intervenir. Y estoy muy contento porque hoy les puedo presentar a Félix Duque, que sin duda es uno de los pensadores más importantes de este país. Él fue catedrático de metafísica en Valencia, luego estuvo dando clases de filosofía en una universidad alemana, en Bochum, sí. Y después en la Complutense, catedrático de filosofía contemporánea, y ahora es... No. Autónoma, por favor. Autónoma. El contencioso de toda la vida. Autónoma. Sí. Autónoma y de la que es catedrático emérito. Esto es verdad. Eso sí. No hay más que verle. Les puedo decir que he disfrutado mucho con sus libros, que siempre son... en cada libro hay un buen fajo de ideas. Los últimos que he leído, uno de título polémico, Contra el humanismo, que es un libro magnífico. Y luego está El cofre de la nada, también. Quiero comentarles uno, Habitar la Tierra, uno anterior a estos que es una pequeña obra de arte, Estrella Errante, y Residuos de lo sagrado. Últimamente Félix Duque se está interesando por los residuos, por lo que queda, por lo que va quedando de lo que hasta no hace tanto tiempo teníamos, y bueno, él les va a hablar. Es un gran especialista en Hegel y bueno, sobre tantas cosas. Gracias. ¿Se oye? Ahora, sí, ¿verdad? Buenas tardes. Estoy muy agradecido a la Biblioteca de Navarra, a Ramón Andrés, y estoy extrañado de que estén ustedes aquí. Seguramente dentro de unos minutos dejarán de estar. Que no cunda el pánico. Ha sido Ramón Andrés quien me dijo, habla de Hegel. En fin, me asusta, así que de todas formas que no cunda el pánico, haremos lo posible, ¿verdad? De todas formas, bueno, parece que está de moda, porque Slavoj Žižek, ¿no? Pues con ese libro enorme, Menos que nada, ha dicho incluso, que él es tan exagerado, ¿verdad?, que ni siquiera nosotros estamos preparados para que ya llegará alguna vez su época, parece que un nuevo Zaratustra, ¿verdad? El hecho de que no estemos a la altura siquiera de lo que él quería decir, ¿no? Y eso es un desafío para mí, el intentar explicar, digamos, fuera del jargón, es decir, de la hojarasca pseudotécnica que utilizamos en la academia, pues, es decir, preguntarnos por Hegel, qué es Hegel y por qué Hegel parece ser importante ahora. Lo curioso es que Hegel es como una especie de Guadiana, ¿no? O como de sistemas holográficos con fallas inclinales y anticlinales que se derrumban, parecen olvidados. Marx decía que era como un perro muerto y que por lo tanto él tenía que rehabilitar ese perro, aunque fuera haciéndole andar de cabeza abajo, ¿verdad? Después, incluso fue hasta coquetearon con él los filósofos vitalistas y pre-nacional socialistas, fue el gran enemigo de
Heidegger, enemigo, amigo, es decir, Heidegger no sabía qué demonios hacer con Hegel porque no se le dejaba ajustar a su sistema y él quería destruirlo como fuera, también con ramalazos contra la dialéctica materialista y el bolchevismo y eso, del que seguramente ustedes ya les han hablado al hablar de Heidegger. Y en nuestros días pues aparece de nuevo Hegel como una especie de bastión inexpugnable que casi como el oráculo de Delfos lanza señales y no sabemos muy bien qué es lo que significa, que nos desazona porque creíamos haberlo entendido pero no lo entendimos del todo. Uno de sus mejores estudiosos e intérpretes, Theodor Adorno, dijo famosamente una vez que Hegel era el único autor que él conocía en el que la mayoría de las veces no se sabía exactamente de qué estaba hablando. Es decir, y el que haya abierto la fenomenología, por ejemplo, la ciencia de la lógica, que yo he tenido el martirio de traducir y de trabajar en un comentario desde hace años, pues sabe bien a qué me refiero. Así que ya está bien de ditiramos e intentemos entrar en Hegel como sea. ¿Por qué Hegel? Bien, porque Hegel es seguramente el único pensador, al menos me atrevo a decir desde Aristóteles, que ha intentado, y seguramente ha fracasado, lo que parece que es imposible, a saber, establecer un sistema bien estructurado, completo, autorreferencial, exhaustivo de todas las maneras de ser, de vivir y de hacer en el mundo, por lo menos en su mundo, y por lo tanto atender a una razón que ya no es una razón pura abstracta, como pasaba con el respecto especulativo en el caso de Kant, sino una razón que está hundida en el mundo. Pero precisamente por estar hundida en el mundo, por estar hasta las heces dentro de la historia, como decía Albert Camus, ¿no? La historia ya sabe la vida y sus crímenes, ¿verdad? Introducirse dentro de la historia y del tiempo que todo lo corroe y, sin embargo, sacar de esa supuesta irracionalidad de cuanto nos rodea, de la existencia. No hace falta ser Nietzsche para reconocer ya en Hegel el absurdo mismo de la existencia como tal, reconocer en ella los grumos de la racionalidad, es decir, utilizar la supuesta irracionalidad de lo existente para, a partir de ella, establecer algo así como un sistema completo que dialécticamente se va dando la razón a sí misma según se la va quitando. Y ello, digamos, para intentar establecer, como decíamos, una especie de coalición o coyunda, nunca del todo bien conseguida, entre esas dos vertientes que, bueno, nosotros las fijamos un momento en el tiempo, pero que acompañan no solamente a la filosofía, sino creo que en general a la vida humana. Una, aquella que piensa que a través del pensamiento podemos establecer deductivamente una coherencia lógica para entendernos en el mundo y que normalmente en el respecto histórico se ha llamado racionalismo, y otra que señala que no es la experiencia lo sensible, el punto de partida, los datos o los hechos a partir de los cuales nosotros podemos estar en el mundo y que se ha llamado realmente empirismo, ¿verdad? Pues bien, Hegel es verdad que Kant también lo intentó, pero en Kant parece que el camino es más bien, a pesar de todo, volcado hacia el racionalismo más que hacia el empirismo. Kant, por ejemplo, al final de su vida, en el Opus Posthumo, escribe, no lo dice así, esto sería una broma, yo de mayor, y ya tenía 80 años, ¿no?, quiero ser Wolf, es decir, quiero ser el filósofo racional que saca todo de la cabeza, todo perfectamente estructurado, ¿no? Hegel pretende, por lo tanto, unir el sistema lógico con una realidad que él mismo entiende como histórica. Y por lo tanto, como vemos, eso es casi imposible de realizar, porque es verdad que nosotros podemos estar engañados con respecto a lo que son las cosas y equivocarnos continuamente, pero de una cosa no nos equivocamos, a saber, de que somos nosotros, de que soy yo quien está diciendo que se está engañando. Y en ese sentido, obviamente, Descartes, el padre del racionalismo,
podemos decir, y Descartes llegó hasta ahí, que tenemos certeza, y la certeza subjetiva, de que pensamos de una manera coherente. Y por eso también Descartes era un gran matemático, como sabemos, ¿no? Pero lo que no sabemos es si esa coherencia lógica, matemática, corresponde o no a una realidad que, como estamos diciendo, es efímera, contingente, mudable. Y para eso, como sabemos también, famosamente, Descartes tuvo que recurrir a Dios. Dice, bueno, como Dios no me puede engañar, pues es Dios el que permite el enlace, como un tercero que interviene entre la realidad y el pensamiento. Y por lo tanto, cuando yo pienso una cosa clara y distinta, gracias a Dios es verdad. Pero a nadie se le escapa que eso es escaparse justamente por la tangente, ¿no? O como decimos también, oscuro pero oscurius. Si ya es difícil lo de que yo esté cierto de que él mismo es, mientras que el resto no es, a salvo, a menos que él mismo lo sostenga, tener que recurrir a Dios, pues nosotros decimos, eso sépalo Dios, ¿no? Así que me parece muy fiable. Y por eso nuestro poeta, Antonio Machado, dijo aquello tan hermoso y tan cierto, justo porque tiene que ver con la certeza: en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. La certeza solamente es subjetiva, ¿verdad? Y por eso Descartes tenía que recurrir al intuicionismo, que cuando se pregunta, bueno, ¿y qué es el intuicionismo? Dice, es muy sencillo. Recuerda el auto que tienen que reparar los interruptores, y el que está dentro del auto preguntando dice, ¿va eso? Dice, sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ¿no? Bueno, eso es el intuicionismo en Descartes, porque el yo puede decir que mientras tenga una intuición clara y distinta de la cosa, eso lógicamente es coherente y tiene certeza de ella, pero solo mientras la tenga. El problema es que, como dice Hume, y si yo cierro los ojos cuando estoy delante de una chimenea y luego los alzo, estoy otra vez, pero ¿y en el intervalo qué ha pasado? ¿Quién me asegura que soy yo otra vez, que soy el mismo? Conduce a las paradojas que los empiristas, obviamente, echan contra los racionalistas. Bien, Hegel quiso hacer las dos cosas a la vez y ninguna de ellas, porque en lugar de ser bizco, es decir, mirar por el lado izquierdo o por el lado derecho, dijo, ¿y por qué no intentamos mirar a la relación misma entre la certeza y la verdad? La verdad es siempre objetiva, es la verdad de la cosa. Y es verdad que nosotros cuando decimos estoy aquí ahora en la Biblioteca Navarra con todos ustedes, eso es verdad, eso es un hecho. Pero es cierto, es una frase famosa de la fenomenología, aunque es maniada, ¿no? Que si aquí hubiera pizarra y yo escribiera estoy aquí por la tarde con todos ustedes, la frase estaría ahí, pero mañana por la mañana la frase estaría ahí, pero ya no sería verdad. La experiencia es siempre contingente, efímera, y de nuevo caemos en la misma trampa que el racionalismo intuicionista. Dice, ahora sí, ahora no, en estos momentos, pero en el momento que esto pase el tiempo deja de serlo. ¿Cómo se puede hacer? De nuevo, en vista de la dificultad, intentemos apoyarnos con mi poeta, que se nota que pues, ya van dos citas y las más segurantes, con Antonio Machado, ¿verdad? Antonio Machado da una definición de hombre bastante curiosa, ¿no? Muchos de ustedes la conocen, dice en Proverbios y Cantares, 16, dice, el hombre es por natura la bestia paradójica, un animal absurdo que necesita lógica. Creó de nada un mundo y se dijo, mi obra terminada, ya estoy en el secreto, todo es nada. He aquí que es tan absurdo este animal que después de haber creado el mismo mundo, dice, bueno, el secreto de todo es que todo es nada. Escepticismo y nihilismo, ¿verdad? Casi parece que estamos pensando en su hermano que decía que era muy hermoso no pensar ni querer de cuando en cuando un beso y una copa de mujer, o al revés, ¿no? Manuel Machado, ¿no? Que tenía el alma de nardo del nardo español
cosas muy raras, ¿no? Pasa con los poetas. Y bien, ¿por qué es un animal absurdo? Pues porque no ha pensado qué significa, qué quiere decir que el hombre crea el mundo. Y menos que de ahí se siga que todo es nada. ¿Por qué? Pues porque mundo no es un conjunto de cosas, sino la conjunción y la separación y la disjunción entre las cosas. Mundo significa ordenación, de ahí la palabra griega cosmos, que significa, por cierto, de cosmos viene cosmética, ¿verdad? Lo cual quiere decir que como nosotros estamos bastante mal hechos, pues con un poco de maquillaje así, pues vamos tirando, ¿no? De ahí la cosmética, un adorno para lograr orden, ¿verdad? Ese es el punto. Por lo tanto, la lógica crea el mundo. Es decir, crea la ordenación, la estructura, la cohesión de las cosas, no crea cosas, ¿verdad? Pero como es tan absurdo este hombre, el resultado dice que todo es nada, pero aquí todo es cada una de las cosas que están en el mundo y no el mundo mismo. Bien, pensémoslo con Hegel. ¿Qué quiere decir esto? Hegel diría, tiene razón. Así mirado, todo es nada. Lo que pasa es que es verdad que el animal humano, según Machado, es verdad que es bien absurdo. ¿Por qué? Recordemos lo que hemos dicho al principio de la razón y la estructura lógica. Lo que hace la mente humana es justamente ordenar, clasificar, arreglar las conexiones y junturas que hay entre las cosas y decirlas. Y decirlas de tal manera que las cosas solamente cuando son dichas en un determinado lenguaje, en un determinado esquema de referencia, en un determinado contexto, son cosas. Mientras tanto, no hace falta ser Hegel, ya lo sabían los antiguos, decían individuum inefable, es decir, el individuo es inefable, no podemos decir nada del individuo. Nosotros nos llamamos individuos porque nos queremos mucho, pero en realidad somos individuos, es decir, somos, por así decirlo rápidamente, el etcétera, ¿no? Es decir, soy padre, abuelo, también ya abuelo, profesor, emérito, marido, me gusta la música y otras cosas inconfesables, etcétera. Y aparte de eso, soy yo. Pero como no haga como King Kong, e incluso haciéndolo así, ¿verdad? O como dicen que hacía Cráptico moviendo el dedo, pero incluso eso ya implica una relación espacial, entre otras cosas, entre los brazos y mi pecho, que son distintos y que vuelvan sobre, implica una reflexión, aunque sea física, ¿verdad? Como lo haga eso, ¿qué puedo decir de lo que soy yo? Lo único que es claro es que si las cosas son es porque yo, o mejor, nosotros, dentro de un contexto, las decimos, las dejamos ser, les damos sentido, es decir, las metemos en el mundo. No hay cosas fuera del mundo. Dicho sea, entre paréntesis, recuerden la objeción que siempre se hace, pero vamos a ver, y antes de que existiera el hombre, ¿qué pasa? No había la tierra, no había dinosaurios, no había mamut, ríos, montañas, ¿no? Condensación. No había nada de eso. Pues ¿por qué no había nada de eso? Pues porque no había, bueno, a menos que uno sea cristiano e hiperortodoxo cristiano. Pero Dios sí, porque Dios era el que las nombraba, dice, bueno, así cualquiera, ¿no? Pero si no hubiera nadie que dijera que es una montaña, que es un río, que es un valle, y lo metiera dentro de una narración complexiva, es decir, dentro de un mundo, si no lo contara una historia o un relato, ¿qué serían esas cosas que están antes de todo lenguaje, supuestamente, ¿verdad? Como veis, aquí hay una verdadera paradoja. Lo que sí es cierto es que para salir de esa paradoja, entonces no tenemos más remedio que empezar a preguntarnos a nosotros mismos, vale decir, que utiliza la palabra conciencia, a nuestra conciencia, qué es lo que creemos y con qué derecho creemos en lo que creemos, ¿no? Para empezar,
parece que lo más natural es que yo soy nada, pues a lo sumo una tabla rasa, una especie de espejo, y que lo que existen son las cosas ahí fuera. Frente a lo que acabo de decir, que las cosas solamente lo son dentro de un esquema de referencia y por lo tanto refractan y reflejan en diferentes esquemas de referencia. De manera que es muy difícil encontrar cuál sea la cosa. Pero la conciencia vulgar empieza por decir, es tan humilde, de decir, yo no soy nada, tú eres todo. Existe la realidad externa y yo soy simplemente un reflejo interiorizado de esa realidad. Pero, claro, entonces preguntamos, sí, ¿qué es lo que existe? Pues existe, ¿quién lo duda? Existe lo que se está aquí y ahora. Pero claro, aquí y ahora implica esto que está aquí porque está más cerca de mí que de ustedes. Y por lo tanto, cuando yo creo que estoy diciendo lo que la cosa es de verdad, lo que estoy señalando es una relación espacial entre alguien que habla, otro que escucha y la cosa que hace de intermedio. Porque si en lugar de estar aquí, yo me muevo allí, la cosa ya no está aquí, sino que está allí y sin embargo es la misma cosa. Así pues, decimos, bien, pero la cosa está ahora, pero ya recordamos lo que acaba de decir. Digo que está ahora y lo escribo para no olvidarlo, pero resulta que ese ahora, incluso según lo estoy diciendo, está pasando. De manera que bien podemos decir sin exageración que eso que llamamos lo sensible consiste en pasar constantemente y que no es posible agarrar a lo sensible como tal y decir, tenerle aquí quieto, que no se me escape, porque mientras estoy diciendo que no se me escape, tanto yo, no el yo de pronombre personal, porque eso es cualquiera, ¿verdad?, sino mi propio cuerpo y mi propia vida y la cosa de la que está hablando está pasando. Justamente el arte, las ciencias, todo ello son intentos desesperados, podríamos decir, por amarrar lo sensible. Pero el problema es que en el momento que quieren decir algo sensible, al decirlo, al ponerlo en el lenguaje, lo convierten en algo universal. De pronto es una operación casi de magia, ¿verdad?, de malabarismo, ¿no?, intelectual. ¿Por qué? Pues porque aquí, como estaba diciendo, es un pronombre deístico y al ser deístico depende del señalar, del enseñar, eso significa deixis, y por lo tanto es siempre una relación. Lo mismo que pasa con el ahora. Si entonces digo, bueno, pero hay algo que me vive porque yo soy muy cartesiano, desde niño fui muy cartesiano, quiero ser cartesiano toda mi vida, ¿no? Y digo, pero yo sí que soy yo. Vale, por más que me mueva, yo sigo estando yo. Pero ¿dónde estoy yo? ¿Puedo decir que estoy aquí? Bueno, parece que el lenguaje español no da más de sí, pero no es verdad que esté yo aquí, porque para estar aquí tendría que estar de alguna manera fuera de mí y estar cerca de mí mismo. Pero yo no estoy cerca de mí mismo, yo soy yo. Los alemanes que tienen ganas de fastidiar y de hacer las cosas más enrevesadas, han utilizado un pronombre raro, que es un prefijo también, que es el prefijo da. Y que no podemos traducir, y que como ustedes saben, porque ya les ha leccionado por Heidegger, ¿no? Heidegger convierte en el famoso Dasein, que no hay manera de traducir, porque decimos, estar ahí, ¿cómo ahí? No sé, ¿no? Cuando tú llamas a la puerta y no te ven y preguntan el de dentro, ¿ven y da? ¿Quién está? Da, ¿cómo que da? Ahí, dice, y bin dabei. ¿Cómo que da, bai? Estoy, cabe ¿a dónde? El da es pura extroyección, puro estar ahí fuera. Pero ¿dónde? ¿Cuál es el lugar en el que el propio yo se mueve? Y eso por no echar mano de los demás yoes, que como buenos pronombres personales, tiene cada uno su propio derecho de decir, no, yo soy yo. Jugamos de ello desde niños, ¿verdad? Cada yo es un yo cualquiera. Y si el yo es cualquiera y el aquí y el ahora son cualquiera, quiere decir que son universales, y son universales del lenguaje, y no correspondientes a la cosa. Y si decimos, sí, pero la cosa sí que es la cosa, vean ustedes, una cosa. ¿Así? ¿Qué es una cosa? Bueno, parece que una cosa es algo que tiene una serie de propiedades. Es duro, frágil, pero transparente. Contiene
un líquido tiene tales y cuales dimensiones. Todas esas son sus propiedades. Y aparte de eso está la cosa. Pero como aparte de qué, ¿dónde está la cosa realmente? Si dice que es esto y lo otro, está la cosa porque la tengo aquí. Nadie me quitará de que sea esta la cosa. Pero es inútil. Es inútil porque vendrá el listillo de turno, que suele ser un químico, y dirá, eso que tú llamas ahí es simplemente una mezcla de arena y ahora tiene que meter la pata, pues no acuerdo bien, pero bueno, ustedes verdad, arena calcinada a una determinada temperatura que entonces cristaliza, pues se llama cristal, y que se convierte en vidrio. Pero en realidad eso no es una cosa que tenga propiedades, sino todo lo contrario. La cosa está hecha de determinados átomos que forman moléculas que además bajo determinados grados de presión y de temperatura, y uno dice, pero demonios, ¿dónde está la cosa? La cosa parecía que constaba de propiedades y ahora al revés. Son los elementos químicos los que hacen que la cosa sea cosa y no la cosa misma. De nuevo se nos ha escapado la cosa, ¿no? Si seguimos así preguntándonos, nos damos cuenta de que la experiencia es una de las cosas más tristes del mundo, porque no recibe nada más que bofetadas, ¿verdad? Siempre cree saber algo, pero cuando hace la experiencia de ese algo, le resulta lo completamente distinto a lo que creía, que nos vamos muy arriba, pero muy arriba, ¿no? Decimos, para Hegel, ¿qué es lo más bonito del mundo? Del mundo, digamos, no del más allá o tal. Parece que es el Estado. ¿Vale? De acuerdo, el Estado tiene una ciudad. ¿Cuál es la cabeza del Estado? El monarca. Pero, ¿y de dónde surge el monarca? Sale del vientre de una mujer. Y por lo tanto, nadie me garantiza, más bien los más pesados dicen, claro, que te garantizamos lo contrario, que va a ser una persona inteligente. Más bien va a ser un tonto de mucho cuidado. Y sin embargo, es el representante del Estado. ¿Cómo es posible que un imbécil, perdón, suele ser, no siempre, ¿no?, que ha surgido del útero de una mujer determinada, sea la cabeza del Estado? Dice, por la familia. Dice, pero oiga, la familia no era un estadio muy bajo de la evolución social. Después de la familia no viene justamente la industria, el capitalismo, la sociedad y solamente después el Estado. ¿Cómo es que ahora tenemos aquí esta especie de involución y resulta que me ponen un hombre determinado? La respuesta, y no es una mala respuesta porque y así malamente van viviendo las monarquías hoy día, ¿no? Pero bueno, y cuando son monarquías son presidencialistas, que vienen a ser más o menos lo mismo, porque cada uno de los estados necesita, por así decir, una cabeza que sea un individuo como tal, que representa al Estado en su totalidad y que esté por encima de los partidos y de las conflagraciones de tipo económico, social y de lo que sea, y que sea nada más que el Estado. De manera que, puesto que no deja de ser un hombre, esté siempre sometido a la legislación y al Parlamento y tal, y que cuando se equivoque, pues constantemente se le haga notar, y entonces él lo único que hace es una mera voluntad. ¿Pero por qué mera voluntad? Pues porque sin voluntad un Estado no puede sobrevivir, porque voluntad es el deseo de pasar de grados de pura relación entre fuerzas contrapuestas a la existencia de algo unitario. Eso es la voluntad. Voluntad es voluntad de querer, de vivir, de ser uno. Y por lo tanto, resulta que constantemente, como estamos viendo, la experiencia va apreciando que todo aquello que tanto quería y que lo que tanto creía, pues se le va desde las manos. ¿Pero por qué? Pues porque la experiencia es un animal absurdo que necesita lógica, y para eso está el buen Hegel. Porque le dice, sí, tú, experiencia, conciencia vulgar, en cada uno de los pasos te quedas en ese pozo, igual que pasa con el juego de la oca, ¿no? Incluso algunas veces tienes que volver al punto de partida, porque no te has enterado. Pero quien es capaz de hacer un relato de las distintas figuras por las que va pasando la conciencia, se da cuenta de que hay una lógica interna que consiste en que aquello en lo que nosotros creemos se va articulando, condensando, complejificando cada vez mejor, de manera más intensa, de modo que las diferencias de las que partimos
existen las cosas o existo yo, al final, en realidad lo que hacen es establecer una especie de quiasmo o de separación entre el pensamiento fijado en un lenguaje, fijado en las ciencias, por una parte, y la existencia bruta como tal. Y ahora es cuando empezamos a darnos cuenta de que no existen de verdad ni, por un lado, lo interno, ni tampoco lo externo, sino la relación entre ambos. Por cierto, ese es el corazón mismo de la ciencia de la lógica, en la lógica de la esencia, cuando la relación esencial, vean ustedes qué interesante, por ejemplo, pongámoslo en el caso que hemos dicho del Estado, pero había otros puntos. La primera relación es la relación entre el todo y las partes, pero una relación puramente mecánica que se autodestruye, igual que pasa con la experiencia de la conciencia. ¿Por qué? Porque si el todo consta de partes, entonces cada parte es a su vez del todo. Y solamente la juntura, pero ¿la juntura dónde viene? Demócrito sería muy listo, pero desde luego algunas veces parecía un poco tonto, o es que, con perdón, ¿no? Porque decía, bueno, es verdad que los átomos están separados porque si no, no serían átomos, pero tienen ganchos y se enganchan unos a otros. Dice, hombre, por favor, para engancharse unos a otros hará falta que el hueco de uno corresponda al gancho de otro, y además hará falta que haya un espacio vacío en el que pueda darse eso. Y por otra parte, si no tienen partes, ¿por qué dices que tiene un ganchito? Como si fuera un anzuelo. Esto no me parece muy lógico. Muy átomos parece que no son, ¿verdad? Pero si le llamamos al Estado, eso se llama, y ahí sí nos toca un poquito de cerca, ¿verdad? Eso se llama el liberalismo económico, o el neoliberalismo. A saber, todos somos individuos, lo único que vale es el individuo. El individuo es un votante racional. Él, con su santa voluntad, pone y derriba a los gobiernos según quiere, ¿verdad? Y eso es un cuento muy bonito, pero no se lo cree ni Hegel, y yo creo que ustedes tampoco, ¿verdad? De hecho, hay un libro bien interesante que se llama El mito del votante racional, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las emociones, las razones, los resentimientos, las frustraciones, unidos a los medios de difusión masiva, son tan poderosos que son capaces, obviamente, de... Recuerden, habíamos empezado por aquí, por hablar de eso. El individuo es un individuo, está repartido en muchos montones, y por lo tanto es capaz, y lo hace muy bien, de unir según quiere y según sus intereses esos cachitos unos con otros y crear algo así como un muñeco que después, a través de los sondeos de opinión y de las encuestas, va diciendo aquello que el poder de turno o los que aspiran a él pretenden justamente lograr, ¿verdad? En ese caso, por lo tanto, estamos diciendo, también tenemos el mismo problema. ¿Cómo sabe Hegel de eso? Bueno, la salida es interesante. Decimos, siempre creemos, lo he dicho antes, entre lo interno y lo externo. Pero para acercarnos un momento a ello, pensemos en una estupidez, pero la filosofía suele ser el arte, no creo que sea una ciencia, de convertir en ininteligible o en difícilmente inteligible lo que todo el mundo entiende, ¿no? No es extraño que a Sócrates lo mataran, que lo mataran los demócratas, por fastidios, ¿no? Por zascandile, para metomeitile, ¿no? Andar fastidiando a los vecinos y a la gente preguntándole cosas rarísimas como ¿qué es la justicia? Todo el mundo sabe que es el justo, pero la justicia, ya lo sé, ya está, no preguntes más, ¿no? Bien, pero nosotros vamos a comprar una casa y me dicen, es un interior. Entonces no tiene ventana. Sí, tiene ventana, pero da al patio. Entonces no es un interior. Entonces es un interior porque da un exterior. Sí, pero es que ese exterior, a su vez, es interior con respecto a la calle. Sí, pero no es interior con respecto a la calle, pero entonces la calle, a su vez, es también interior con respecto al patio, que es exterior. Entonces, el que me quiere vender el piso dice, usted es filósofo, ¿verdad? le haré una rebaja, pero por favor, déjeme. ¿Cuál es el exterior de una casa? Para que fuera el exterior de una casa tendríamos que salir de ella y verla desde fuera. Pero entonces ya no estamos en la casa. Es la fachada, el exterior. Pero entonces tengo que colgarme de la fachada para verla yo colgado de la fachada. A ver si realmente es exterior. Interior y exterior son relaciones. ¿Qué es lo que ha descubierto Hegel? Y con eso nos acercamos a la cosa
que yo creo que es interesante. Ha descubierto algo que se puede decir con una palabra: relacionismo. Toda la filosofía y todo el pensamiento de Occidente al menos, y yo creo que, como decía Hume, cuando dejo de filosofar, que no deja de ser una demencia, me convierto en un hombre normal. Como al chaquete bebo mis pintas de cerveza y me olvido de filosofar, ¿no? Pues todos nosotros, cuando no filosofamos, y esas cosas de interior, exterior y la relación, el todo y las partes, la fuerza y la externalización, el interno y lo externo, se reducen a una cosa, a saber, no existen sustancias sueltas, no existen yos separados, puntuales. Descartes ya se aproxima un poco a eso, pero justamente para hacer una distinción naturalmente a favor del yo, a favor del hombre. Existe la res extensa, que es toda una masa, es como el morceau de cera, el fragmento de cera, y con esa masa hago yo lo que me da la gana. Pero en cambio el yo es siempre puntual, y por lo tanto hay muchísimos yoes, ¿no? El problema es lo que decíamos antes, pero entonces, ¿cuál es mi yo? ¿El mi yo de eso o el yo del otro? Entonces, otra vez ya está el yo armado, ¿no es cierto? La palabra es entonces relacionalismo. Lo único que existen son relaciones, los extremos son muñones congelados que pueden ser utilizados de forma interesada para determinados menesteres, sobre todo prácticos, pero que en cuanto pensamos un poco se nos desvanece entre las manos. Lo hemos dicho desde el principio, las cosas son cosas solamente cuando se dicen. Y no solamente cuando se dicen, son cosas cuando se hacen. Porque tenía por aquí una cosa bonita para animar un poco con los poetas, ¿no? Rilke, la elegía 9, novena de Duino, dice: estamos tal vez aquí para decir, tal vez, no está seguro de por qué estamos aquí, pero quizás estamos para eso, para decir casa, puente, surtidor, portal o puerta de una ciudad, tor, cántaro, árbol frutal, ventana, a lo sumo, columna, torre, pero para decir, compréndelo, o para decir así, como ni las mismas cosas nunca en su intimidad pensaron ser. Ahora, paremos mientes en algo. Surtidor, puente, puerta de una ciudad, cántaro, son todos artefactos, son todos productos hechos por el hombre. No hay nada natural. Hegel habría sido más bruto y habría dicho, sí, también las cosas naturales estamos aquí para decirlas, ¿no? Y si no, piensen ustedes en átomos, moléculas, champs, ¿no? Quarks, estrellas, neutrones, todo eso que son, sino fragmentos lingüísticos dentro de una determinada ciencia, gracias a los cuales nosotros podemos establecer determinadas relaciones con eso que llamamos materia en general. Pero no son sino cristalizaciones lingüísticas prêt-à-porter, ¿verdad? Rilke lo ha llevado al extremo. Las cosas mismas solamente lo son si son decideras. Y curiosamente, nuestra tarea aquí es justamente decirlas. ¿Por qué? Porque si no las cosas morirían, se destruirían. ¿Y por qué? Pues porque salen del tiempo, como todos nosotros. Y por lo tanto dejan de ser. Recuerden que había empezado agarrándome a la botella y diciendo, esto no me lo quita nadie, ¿no? Si en vez de ser botella hubiera sido un gin tonic, todavía menos, ¿no? Pero bueno, como estamos aquí en un sitio serio, pues hacemos agua en vez de gin tonic, ¿no? Pero para el caso es lo mismo. El lenguaje universaliza. El lenguaje permite una comunicación no solamente con las cosas, sino entre aquellos que hablan el mismo lenguaje. Y, más aún, el lenguaje y los lenguajes, al menos los lenguajes indoeuropeos y los lenguajes que han ido creciendo históricamente en esto que llamamos el mundo occidental, se comunican de tal manera entre ellos que podemos entrever por debajo de cada una de esas palabras, todas ellas, como decimos en última instancia, artificiales, producto del arte de manipular las cosas para no dejarlas morir, pero también para ponerlas a nuestro servicio. Todo eso, digo, en última instancia, se reduce a un intento imposible de asegurar mi propia existencia
y la existencia de las cosas contra el tiempo. Lo universal, como es natural, no existe. Pero sin lo universal, las cosas no existirían en el sentido de que no se podrían decir. Bien, la experiencia de la conciencia nos ha llevado en última instancia a esta idea general, a saber, lo que existen son relaciones cada vez más densas, cada vez más complicadas, ¿no? De manera que al final tenemos algo intensísimo en el cual todo parece que refulge, que es transparente, que se articula perfectamente. Hegel lo dice de una manera magnífica en el prólogo a la fenomenología, diciendo la realidad es como un Bajantis Taumel, es decir, como un delirio báquico, en el que cada uno de sus miembros está ebrio, pero en total es transparente. Eso es una idea muy bella, ¿verdad? Es decir, se vive de la irracionalidad del mundo, transformándola en lenguaje y estableciendo las casillas en las cuales descansan las palabras fundamentales que utilizamos normalmente en nuestros lenguajes y que permiten además la traducibilidad bastante potable, al menos en las lenguas indoeuropeas. Mucho más difícil, obviamente, cuando pasamos a otros bloques históricos que tienen otra cultura, ¿verdad? Pero ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros atendemos a las relaciones y las relaciones se dan en el lenguaje y el lenguaje descansa en última instancia a los modos posibles de decir y de ser, Aristóteles decía, el ser se dice de muchas maneras, entonces la verdad, que es la verdad de la relación, no es ni el interior ni el exterior, sino al contrario, el nudo lógico presente en el lenguaje que permite ligar unos con otros y además destruir a uno y a otro cuando pretenden ser ellos mismos. Ese es el secreto de Hegel. Lo que existe son relaciones, nada más. Eso que llamamos, digamos, el ser, la nada, son intentos desesperados, son muñones, son en el fondo anacorutos, ¿verdad? Es una cosa muy rara cuando abrimos la lógica y decimos, el ser es, la nada no es, pero seguimos leyendo y nos damos cuenta de que el ser es la nada y añade Hegel. Pero además, el ser ha pasado ya de siempre a la nada y nada, la nada el ser. Por lo tanto, la única y primera verdad no es ni el ser ni la nada, que eran simplemente señuelos para que nosotros sigamos mirando, en lugar de decir este libro es un rollo, mejor lo tiro, ¿verdad? Lo primero y verdadero es el devenir, es decir, el llegar a ser y el dejar a ser de las cosas. Pero entonces parece que volvemos a lo mismo. Si lo verdadero es el llegar a ser y el dejar de ser de las cosas, entonces ¿para qué hablar? Si da igual, si las cosas no... un momento. Podemos establecer determinados puntos, los franceses lo llaman points de repère, podemos establecer determinadas conexiones o enlaces que nos permitan agarrar eso que está dejando de ser y llegando a ser, de manera que cada vez se refuerce uno de los lados. Por ejemplo, es verdad que todos estamos dejando de ser, pero por ahora no. Esperamos. ¿Por qué? Porque podemos reflexionar sobre nosotros mismos y decir, yo soy aquel que al que le están pasando estas cosas y otras. De hecho, lo preguntamos en el lenguaje, ¿cómo te va la vida? Voy tirando. Es siempre un complemento indirecto, ¿no? El yo. Y por lo tanto parece que el yo está incólume por ahora, ¿verdad? Es verdad que ya se morirá, pero como dice Heidegger, se mueren nosotros. Yo nunca me muero. Y es verdad, el yo nunca muere. Pero ¿cómo va a morir un pronombre? Eso es lógico. Es simplemente una argucia que hemos hecho para hacer creer que no nos vamos a morir. Y por cierto, para hacer creer que la sociedad funciona. Porque como es natural, aunque en Estados Unidos lo hacen muy bien con eso de que un condenado a muerte puede estarse 30 años a ver si lo matan o no, nosotros ahora ya no, pero yo cuando firmaba letras de cambio, ahora ya no hay, o pagaré, decía, pagaré en 3 meses tal, y firmaba. Pero como han pasado 3 meses y te paguen, ¿yo qué voy a pagar? Yo no soy ese que tú te imaginas. Pero bueno, yo soy otro. Han pasado 3 meses y es verdad, dicen los biólogos que saben mucho de las cosas, que al cabo de un cierto tiempo todas las células de nuestro cuerpo se rehacen constantemente, ¿no? Cuando una iglesia cae y se reconstruye, ¿esa es la misma iglesia o no? Aunque sea de distinta forma.
nos vemos constantemente en un brete con esos problemas, ¿no? Así pues, decimos, lo que sí es verdad es que en cada momento hay un desequilibrio en el que parece que uno de los lados es el que gana, solamente para darnos cuenta enseguida de que el otro toma su venganza. Por ejemplo, decía, no, pero yo soy yo. Y decía, pero tú, ¿quién? Bueno, yo soy yo, ¿y qué? Vale. No, vamos a ver, es que yo no valgo nada, digamos, Dios. Dios es Dios. Pues bueno, y el agua es agua, ya esa, el principio de identidad, ¿y qué hacemos con esa tontería? ¿Dónde vamos? Hegel, que en un minuto dice, eso es un mero nombre. Nos sentamos eso, un nombre suelto, ¿qué es eso? No, la verdad es que Dios, el Dios cristiano, supongamos, es omnisciente, omnipresente, es sabio, justo y entenicolor, todo lo que quieras, ¿verdad? Pero es todas esas cosas. Y uno se pregunta, hemos empezado también por ahí, ¿no? ¿Y Dios mismo qué es? Los padres de la Iglesia, que eran tan sabios, siempre dijeron, vamos a ver, es que Dios en realidad es trino, era la Trinidad. Y el primer Dios es el Tomazos, tu patrón, las profundidades del Padre. Y San Agustín dice, es la memoria. La memoria, pues es la memoria donde se hace esa memoria, obviamente en el Hijo, que es la inteligencia de esa memoria. ¿Y para qué? Pues para que a través de la relación entre la inteligencia y la memoria, los dos padres e hijos puedan seguir viviendo, y eso se llama voluntad, el Espíritu Santo. Así que, de nuevo, como veis, incluso cuando estamos hablando de Dios, o decimos que es muchas cosas, o decimos que no es nada, sino ese abismo en el cual todas las aguas al principio de los tiempos, según el Génesis y el Enuma Elis y otros mitos cosmogónicos, que el Espíritu de Dios se cernía sobre ese abismo es el Padre. Y el pájaro que se cierne sobre las aguas, pues será el Hijo, según eso, ¿no? Figuras míticas, pero que nos llevan siempre al mismo problema exquisitamente lógico. A saber, cuando queremos decir algo de algo, ese algo se nos va de entre las manos. Lo único que tenemos son relaciones, ¿no? Una cosa muy sencilla, que se hace normalmente en las clases para fastidiar a los alumnos y tal, ¿no? Que cuando dicen yo soy yo, dicen, ven, a ver, dime tu nombre y apellido, te dicen 2, no, dime 4, con dificultad, dime 8, a menos que sea vasco, pues entonces ya lo saben los 8. Y dicen, bueno, pero tú no decías que eras yo, y resulta que eres Jordi Arregorriaga, guipuzcoano, no sé qué, y 80, y así hasta Dano, hasta que se pierde la noche en los tiempos. Tú eres toda esa retaíla, no decías que eras uno. Ahora vienen los fascistas y los de extrema derecha y dicen, claro, ven ustedes, la realidad es la familia y no el individuo. Brutum bodem, ¿verdad? La sangre y la tierra, porque eso es la verdad. Simplemente decía, hombre, no, que no era fascista, no, hombre, pero en fin, decía cosas también muy bonitas y parecidas. Decía, como la generación de las hojas de los árboles, así la de los hombres. Y efectivamente nos hablamos del árbol genealógico, ¿verdad? Bueno, como ven, lo que hace Hegel es un conjunto de paradojas y al parecer insalvable, pero como él va relacionando esas paradojas unas con otras y las va incluyendo unas dentro de otras, y eso se llama dialéctica, pues nosotros que creíamos que la conciencia vulgar sigue creyendo que en cada figura nos íbamos a quedar en el pozo, sin embargo, el filósofo nos saca y nos dice, mira más para arriba, te das cuenta de que, por ejemplo, la relación entre la madre y el padre, que es el hijo, entonces va Hegel, que siempre es muy bruto, dice, el hijo es la muerte de los padres. Y sobre todo en el ámbito biológico, evidente. Nosotros aguantamos más, porque no nos dejamos, ¿no? Pero desde luego en el ámbito biológico, digamos, de animal, es obvio, es decir, ¿para qué sirve la reproducción? Pues para que continúe la especie, ¿no? Hasta el punto de que San Agustín, cuando tiene que pensarse cómo es la vida en el cielo, dice primero, se le quedarán los genitales a los hombres, porque ya no tuvo Jesucristo, no se lo vamos a quitar, ¿vale? Si no, tenía ese redondo como pedía Parménides, que es una figura perfecta. Pero ya que Jesús tuvo la idea de convertirse en hombre, ¿vale? Y la mujer, dice, bueno, la mujer también. Lo que pasa es que ya no la desearemos, simplemente la miraremos y diremos, qué bonito. Parece que estamos con Kant cuando dice que la belleza es un instinto desinteresado, ¿no? Con respecto a ese, ¡qué bonito cuerpo!
pero a la edad le deja a uno un poco extrañado. Dice, porque como ya no habrá procreación, ¿quién iba a tener ningún deseo concupiscente? Si no va a seguir esto, ¿para qué? De manera que la mujer queda así, como, por cierto, es curioso que esto lo diga un varón, ¿verdad? Queda congelada en un objeto de belleza. ¡Oh, qué bonito! Ya está. Es algo puramente estético, ¿no? Bien, todo esto venía a cuento de que en Hegel cada una de esas relaciones que parece que se están concretando en sí mismas, sin embargo, saltan a un estadio superior. Por ejemplo, habíamos dicho en la familia, elijo la muerte de los padres, pero, como dice, y eso lo recuerdo siempre, porque me gustó mucho, ¿verdad? Una sola letra, como dice Ángel Gabilondo, dice, matrimonio es patrimonio. Si hay matrimonio es porque hay herencia. Si no hubiera herencia, ¿para qué se iba a casar la gente? Y Hume dice, ¿por qué las mujeres tienen que ser vírgenes? Hombre, porque nunca se sabe de quién va a ser el hijo, si no. Y por lo tanto, ¿cómo le voy a dejar yo a mi hijo toda la herencia de todo lo que me ha costado en esta vida? ¿No? Así que hoy día, pues, matrimonio y patrimonio, como decimos aquí de la ley de sucesiones, pues entonces me parece que la familia se acaba. Pero en todo caso, en el caso de Hegel, dice, bien, el hijo no ha muerto de los padres, pero ¿qué hace el hijo? Coge la herencia. ¿Y qué hace con la herencia? ¿Se va a casar otra vez? El hijo no está tan imbécil, pone un negocio. Ese dinero se convierte en acumulación primitiva del capital. ¿Y qué pasa? Que otros hijos que tienen la misma herencia ponen también el negocio y entonces empiezan a luchar unos contra otros. Y eso se llama sociedad burguesa. En alemán, burgués y civil es lo mismo. Entonces resulta que la familia, que pretendía ser el lugar del amor y tal y cual, en lo que desemboca es en la lucha de todos contra todos del capitalismo industrial del siglo XIX. ¿Y qué pasa con eso? Pues que o se matan, estilo Hobbes, o habrá que buscar alguna regulación, pero no pueden estar en ellos mismos. Por lo tanto, habrá que buscar una parte de esos hijos que, digamos, en lugar de dedicarse a amasar dinero y todas esas cosas, se dediquen al menos a tres cosas, al menos a tres. Una, a reproducir ideológicamente la sociedad burguesa capitalista, a saber, los profesores, los funcionarios, los administrativos, ¿verdad? Otra, a proteger las fronteras exteriores, la clase militar. Y luego, la tercera, la más importante, los políticos, que teóricamente, según Hegel, se ve que estaba en el siglo XIX, aunque supongo que ya entonces pasaba, teóricamente no miran por sus propios intereses ni por los de su familia, pasaría más, ¿no? No prevarican, sino al contrario, se dedican a regular en lo posible la lucha de todos contra todos, que es el Estado. Y más arriba, ¿cómo regulamos la lucha entre los estados, cada uno de ellos queriendo rapillar al otro y utilizando las materias primas? Porque ya conocía el colonialismo Hegel. Evidentemente necesitaremos instrumentos internacionales que en lo posible puedan establecer una cierta ordenación. Y para que haya esos instrumentos internacionales tendremos que buscar algo que no sea de esta nación ni de otra, sino que de alguna manera pertenezca a todos y que esté más allá de los lenguajes nacionales y de las propias culturas nacionales. ¿Cómo se llama eso? Se llama arte. Como ven ustedes, en Hegel las relaciones que parecía que cada una de ellas iban hundiendo en cada uno de los pasos, sin embargo, digamos, se van engarzando unas en otras hasta que al final tenemos un todo perfectamente ordenado con un pequeño detalle, pero ese es el punto, ¿verdad? A saber, ¿qué pasa con cada uno de los estadios que permiten el salto? Ahora se pone uno dramático, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con mi madre? Mi madre, ¿no? Si fuera italiano, mi mamá, ¿no? ¿Qué pasa con ella? Con esa mujer abnegada. A ver, que decía el poeta Jaime que cuando lo miraba en sus ojos glaucos, azules, parecía que se estaba uno sumergiendo en un lago de agua fría, ¿verdad? Y a mí que me cuenta, ¿no? ¿Qué pasa con los estados que se matan unos a otros, el hundimiento de los imperios? ¿Qué pasa con la historia universal? Y él mismo reconoce, es un banco de matadero, es un slack bank, ¿no? Él dice, son como flores inocentes que el espíritu del mundo va tronchando a su paso. Y añade, como buen prusiano, bueno, digo prusiano y así no me meto con
Cataluña, que no está para normal, ¿no? Pero si no podéis hacer como en Cataluña. Y por cierto, el espíritu no lo paga de su propio bolsillo, lo pagan las pasiones de los hombres, ¿verdad? Eso se llama astucia de la razón. La astucia de la razón interviene en las emociones, en los deseos, en la irracionalidad humana de pertenecer a un determinado grupo, a una determinada familia, de creerse superior unos a otros, con objeto de sacar de la sangre de las guerras la linfa pura de la libertad. Primero, libertad universal, puramente formal, pero después también libertad individual de cada uno de nosotros, ¿verdad? Digamos, eso es justamente la posibilidad de todas esas relaciones, porque si ustedes lo ven en cada uno de los puntos que hemos dicho, nos encontraremos siempre en ellos con un resto con el que no sabemos qué hacer, empezando por existe lo de ahí fuera y tal y cual, y dice, no, pero mira, el lenguaje es más verdadero que lo sensible, dice Hegel. Y dice, sí, pero ¿qué sería del lenguaje si no hubiera sensible, cosa sensible a la cual negar determinadamente, a la cual recortar? ¿Qué pasa? Ahora lo digo con una palabra que he inventado yo, no he inventado yo, pero la utilizo y me parece que es bonita. ¿Qué pasa con las rebabas? De cada uno de los puntos. ¿Qué es una rebaba? Según el diccionario son dos cosas. Primero, es lo que sobra, lo que rebosa cuando se forma o se talla un objeto determinado. Lo que está de más, ¿no? Y más interesante porque tiene que ver con el lenguaje, sobre todo con el lenguaje escrito. Aunque por desgracia ya no tanto, pero con el lenguaje escrito de un cajista, de los tipos de letra, dice que la rebaba es el espacio vacío del ojo de un carácter, de una letra, y también el espacio que queda para cerrar la caja de ese mismo carácter. Pero usted una P, la P tiene un hueco blanco dentro, pero además de eso tiene el rabo y todo lo que hay debajo de la pancita de la P también está en blanco. Y uno dice, bien, ¿y no podemos hacer una P sin el espacio blanco? Bien, al menos en la escritura de los tipos no se puede hacer. Pensemos en la escritura analógica y la escritura digital, incluso en el ordenador. Es verdad que nosotros podemos escribir cualquier cosa que queramos, pero ¿qué ocurre con los espacios que no significan nada y que permiten en cambio pasar de uno a otro? Eso es una rebaba, es decir, aquello que sobra para que algo pueda tener sentido y pueda ser conformado, para que sea conforme, para que encaje, que hablamos bien de las cajas, de los antiguos tipógrafos, ¿verdad? Para que encaje y poder crear una estructura con sentido, por ejemplo, una página, la página de un libro. Sin esos espacios en blanco, que aparecen en blanco solamente cuando se pinta en ellos. ¿Sí? Yo voy a la pizarra y entonces hago un círculo y digo, bueno, ahora sí que puedo decidir entre el círculo y el fondo, entre el fondo y la forma. Antes no, porque antes no había nada, a menos que diga, bien, la pizarra llega al marco y la pared es por lo tanto el fondo de la pizarra. Pero en todo caso, como ven, de nuevo es una relación entre el fondo y la forma. Bien, ¿qué pasa con esas rebabas? Porque si nos ponemos más trágicos que con la mamá, podremos decir, ¿qué pasa conmigo? ¿De verdad? ¿Qué pasa con el sufrimiento, con la vejez? ¿Qué pasa con mi muerte? Recordamos un poco a Heidegger. ¿Qué pasa con la muerte de los seres queridos? Porque bueno, podrá ser verdad que se mueren los otros, pero cuando se muere mi madre, no es que se mueran los otros sin más, sino que algo me hiere para siempre, ¿no? Esos son rebabas, porque obviamente madre ya ha hecho la reproducción, ha criado a un niño para que sea productivo el día de mañana y por lo tanto ya está de sobra en el sistema. Es literalmente algo impertinente, pero las rebabas que son impertinentes pertenecen al sistema vivo, porque sin ellas no habría sistema. El sistema vive justamente desencajando las cajas y encajándolas continuamente unas a otras. Ahora pensemos, no solo somos hegelianos malos, somos bad guys, como diría Trump.
tontonas, ¿no? Y bad guys, chicos malos, ¿no? Y entonces decimos, esas rebabas tienen que quedar fuera del sistema porque si no, destruirá el sistema. Pero alguien que es más inteligente que Trump dice, un momento, sin esas rebabas no existiría policía, no existiría miedo por parte de los ciudadanos, no existirían partidos. La ley es creada por el crimen y a la vez que el crimen. No hay primero ley y luego crimen, sino que se dan a la vez. De nuevo, la idea de la relación. ¿Qué sería de Estados Unidos si no tiene católicos, hispanos y todavía un resto de indios? La palabra de Hegel. America is the land of the future. América es el país del futuro, dice en las lecciones de filosofía de la historia universal. Pero inmediatamente después dice, pero eso de que América sea el país del futuro, a nosotros no nos va aquí absolutamente en nada. Porque la historia tiene que ver con lo que ha sido y con lo que es, y la filosofía, se refiere a la lógica, tiene que ver con el presente eterno. Y con eso ya tenemos suficientes cosas que hacer. Y uno se pregunta, sí, pero entonces no hay futuro. O mejor, digamos, como eres europeo y alemán, pues piensa, América es el país del futuro porque nosotros, alemanes, europeos, prusianos, ya somos el presente. Cuando se hagan mayores, serán como nosotros. Por eso es el país del futuro. De la misma manera que los niños son niños porque son el futuro nuestro. El problema es que tú sigues creciendo, pero hagamos como si no, ¿no? Y ahora, ¿cómo dice Hegel? Y aquí entramos un poquito en la dificultad, si me lo permiten. ¿Cómo dice Hegel que funciona eso de que América es el país del futuro? Dice, y esto suena tanto a Trump, que dice, caramba, parece que era un poco profeta en esto, ¿no? Porque dice, es que América tiene un pasado esencial. Eso en alemán es das Gewesen, la esencia, lo sido. Y lo sido es aquello que está incorporado, porque ya está, como hemos dicho, bien formado, conformado, ordenado dentro del propio presente. Lo sido es aquello que sostiene al presente, ¿verdad? Pero en cambio, dice América, dice, menos mal que esa nación originaria, porque no vamos a andar con Cherokee y Arapahoeta, la nación originaria en general, menos mal que ya está casi extinguida. Dice, ¿por qué? Porque era una Fremde Lebendigkeit, a saber, es una manera extraña de vivir. ¿Qué significa esto? Significa que el pasado mismo puede ser entendido de dos maneras. Como aquello que sigue viviendo en el presente, por ejemplo, la Constitución, la americana y la española, por lo que buenamente se pueda, ¿verdad?, sigue naturalmente siendo vigente, aunque es una cosa del pasado, pero un pasado esencial. ¿Por qué? Porque dice lo que la cosa es ahora al presente. Pero hay otro pasado que es das Vergangene, literalmente es lo que se ha ido, lo que se empaña en ir, una cosa que uno no quiere, ¿verdad?, y que es justamente un pasado que es una rebaba, algo que está de sobra, que no sabemos qué hacer con él, pero sin haber sido extinguido, reprimido, derrotado o exterminado, pensemos también en Israel y en Palestina, no existiría en cambio Israel ni Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora el problema, por ejemplo, con respecto al Islam, ¿no? Es nuestro pasado, el pasado de la Reconquista, pero eso para nosotros es el pasado que ya ha pasado. 1492, fíjense ustedes, hace 500 años, no tiene nada que ver con nosotros. Pero ellos cuando dicen, no, hay que reconquistar al andaluz, ese es el pasado esencial para los árabes. Para nosotros es un pasado que ha pasado ya, porque son las rebabas, aquello de lo que no queremos saber nada, porque nosotros, ¿quién lo duda? Somos más bien, o por lo menos en las élites, descendientes de los godos o de las montañas, donde sea, tirando piedras y cristianos y todo lo que queramos, ¿verdad? Apliquemos esto en el caso de Hegel. Hegel es protestante, es alemán, está en Prusia, en la capital de Prusia, y desde luego no puede entender que existan todavía restos o rebabas
en la parte sur de Europa, ya Kant había dicho, si es que los españoles tienen sangre mora, así que, ¿qué vamos a dejar? Así no hay manera de hacer nada, ¿no? Y Hegel señala un poco lo mismo, ¿verdad? Lo único que le extraña, y a los nazis también les extrañará mucho, es, ¿y si Inglaterra tiene un lenguaje tan parecido a Alemania, por qué no es como nosotros? ¿Verdad? Es una cosa un poco rara. Pero, digamos, el sur de Europa es católico y, por tanto, pagano, porque cree en la Virgen y en los santos, y tiene unas estructuras agrarias, no es industrial. Por cierto, América del Sur le pasa exactamente lo mismo. Dice, por eso el futuro de América se dilucidará en una guerra completa del norte contra el sur, en el que el norte dominará al sur por completo. Parece que Madison lo está leyendo cuando dice América de los americanos, es decir, para los norteamericanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con los restos? Pues que esos restos son, primero, mezclas de antiguos indios que tienen una extraña manera de vivir, frente al Levendicay, mezclada con españoles, que tampoco damos mucho más de sí con respecto a los que viven allá arriba, y que encima profesan el catolicismo. Y frente a eso, ¿qué se puede hacer? Pues obviamente cerrar las fronteras. No puede entrar esa gente porque mancha la pureza de los puritanos ingleses, anglo, como sabemos, anglosajón, blanco, macho y todas las que queramos, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces con las mujeres, con los indios, con los LGTB y todas esas cosas? Son basura, son las rebabas. La pregunta le hacemos a Hegel, y a bueno, atrás no le preguntamos nada porque no merece la pena, pero a nosotros sí. ¿Y qué haríamos sin ese intento de poner valladar a aquello que nos constituye negativamente? Porque es aquello que nosotros rechazamos. ¿Qué dice Hegel? Con la eticidad del Estado moderno, la sacralidad ha quedado verdrängt, y utiliza la misma palabra, el mismo verbo que utiliza después Freud. Ha quedado reprimida, verdrängnis. Pero lo reprimido vuelve siempre, vuelve fantasmáticamente, vuelve como colonizando, digamos, hechizando las conciencias. El remordimiento, la mala conciencia de aquello que pudo ser y que nunca será. ¿Qué hacemos con el conjunto de las rebabas? Bueno, lo que nos pide el sistema. Y ahora, digamos, exagero, pero algo huele en esa manera de leer a Hegel, la manera de derecha de leer a Hegel, algo huele a eso que nosotros llamamos hoy día globalización. Es decir, todo está sistematizado, la lógica es la red de redes, tan ancha como el mundo, no existen cosas sino nódulos de descarga y de condensación continua, solamente que, al contrario de Hegel, y quizá para desgracia nuestra, pero es mucho más divertido, tampoco se ve que esto vaya condensándose, unificándose, complejificando y menos creando espacios de libertad, sino que parece que está obedeciendo a una lógica puramente loca, que no sabemos muy bien dónde nos lleva. Lo que sí sabemos es que ese tipo de lógica globalizadora está despertando todas las rebabas que el sistema expulsa constantemente de sí mismo para poder ser el mismo sistema. Y por lo tanto, solamente parece que nos queda una posibilidad. Cojamos todas esas protestas, todas esas diferencias, todas esas rebabas, sin preguntarnos de dónde vienen, y digamos, todas ellas coinciden en una cosa, en no estar con el sistema, y por lo tanto, en ser antisistema. Llamemos eso lógica de la equivalencia, porque cada una equivale exactamente lo misma que las otras, y por lo tanto, seamos anti-Hegel. Basta ahora para unificar esto, no desde luego una lógica, sino al contrario, antes habíamos hablado del monarca, sino un líder carismático que sea capaz de unir todas esas rebabas y las presente como un choque directo contra el sistema para derribarlo. Llamamos a eso populismo. El populismo sería la enfermedad de la globalización basada justamente en la imposibilidad de una estructura lógica que sí es ciertamente relacional, pero que se mueve por intereses y no por una supuesta guía espiritual, como pasaba todavía en Hegel. Y bien, ¿para qué ha servido entonces todo lo que estamos diciendo de Hegel?
por lo menos para darnos cuenta cómo las posibilidades que se nos están presentando hoy día en nuestra realidad más, digamos, más urgente, de alguna manera tienen raíces, pueden ser explicadas, no pueden ser solucionadas, porque él mismo no las solucionó. Por ejemplo, él conocía ya el hundimiento de la fuerza de trabajo gracias a las máquinas. Y entonces solamente se le ocurrió una cosa, como se puede ocurrir a un anglosajón macho del siglo XIX. Mandémoslos a las colonias, que se vayan a Australia, que se vayan a América, y así serán algún día como nosotros, ¿verdad? Australia está hecha con eso, con presos, como todos sabemos, ¿no? Pero algún día llegarán a ser como ingleses, o hasta más que los ingleses, como puede ser ahora, ¿verdad? Y si no, pues es lo que se llama la solución escocesa. Pero tampoco la puedo admitir, porque la solución escocesa, que cada uno se las apañe como quiera, que pida limosna. Pero Hegel dice, no, porque eso va contra la dignidad de la persona. Pues entonces nos queda, o como Jonathan Swift, su famosa proposición, cojamos a los niños irlandeses y nos los comemos cuando son pequeñitos y por lo tanto aliviamos un poco el hambre que podamos tener. O bien, al contrario, utilicémoslos como lumpenproletariat, que pueden servir para gorilas de los grandes gerifantes, o al contrario, como fuerza de choque para las distintas guerras, también guerras, obviamente, socialistas, ¿verdad? Carne de cañón. Pero ven ustedes que incluso en ese caso también son utilizados, también son formas macabras de entrar en un determinado sistema, aunque sea un sistema de destrucción. Y uno se pregunta, bien, ahora sabemos más o menos que la cosa de 200 años aquí sigue creciendo y al contrario, parece que es todavía más perentoria y más urgente que lo que fuera para el propio Hegel. Sabemos también que las máquinas efectivamente están haciendo que el hombre deje de ser un hombre. ¿Por qué? Porque las máquinas ya son engramas lógicos, pero polivalentes mediante algoritmos y por lo tanto convertidos en carne, en la carne misma de la máquina, y por lo tanto están jugando, y jugando con ventaja con respecto a los propios hombres que no dejan de ser animales, ¿verdad? ¿Hay solución para esto? No veo yo que haya mucha solución. Sí que se puede decir algo. El sistema, también Hegel, nos pedía una cosa que no es simplemente te aguantas, porque si no te atices. Esa es la diferencia que hace Constant, por ejemplo, entre el déspota y el tirano. Por ejemplo, tirano podría ser Dioniso o Herón de Siracusa, ¿no? Pero déspota es Napoleón. ¿Por qué? Porque el tirano, por la fuerza, sujeta a sus súbditos y en el momento que se descuiden, los súbditos acaban con él, porque los tienen. Pero hay que hacer el déspota. El déspota habla de tal manera a sus súbditos, llamándolos incluso ciudadanos, les explica de tal manera que hay normas, que hay leyes, que hay que cumplir, que estos acaban sucumbiendo a ese encanto y no solamente lo votan, sino que lo aclaman, ¿verdad? Y por lo tanto, así sigue la cosa. Y eso es a lo que nosotros podemos llamar abnegación. Una persona abnegada es la que dice, me sacrifico por mis hijos, me sacrifico por el Estado, me sacrifico por la joya, por alguien así, digamos. El caso es sacrificarse, ser un sacrificado. Porque yo mismo reconozco que soy una rebaba y para que el sistema siga funcionando, de acuerdo, soy un resto. Y entonces yo mismo me resto, me sustraigo de mí mismo. Hay otra posibilidad minúscula, que podríamos llamar frente a la abnegación la entrega. ¿La entrega qué es? Bien, la entrega es casi literalmente estar para los restos, es decir, estar en función de los restos, atender a esos mismos restos, no para meterlos dentro de los derechos de un nuevo sistema, en el cual dejen de ser restos y generen nuevos restos, que parece que es justamente el destino de la historia, al menos de la historia de Occidente, sino al menos para mantenerlos a la vez unidos, junto a las normas de convivencia, aquellas otras que no tienen tanto que ver, digamos, con normas inteligibles o inteligentes, sino con algo que se parece también a la emotividad, que yo me atrevería a decir más animal que humana,
y que Hegel parece haber dejado a los comienzos de su propio sistema, a saber, lo meramente sensible. Atender a la sensibilidad de aquel que sufre, y si sufre injusticia, la entrega significará luchar contra esa injusticia, y si no es injusticia, sino es vejez, intentar sobrellevar junto con él justamente ese sufrimiento. Es decir, la entrega es esta manera de querer que los restos continúen, que sigan siendo restos en lugar de que sean asimilados en función del sistema, a sabiendas de que pocas esperanzas quedan para eso, porque el sistema consiste justamente en vivir de los restos, en generar restos y rebabas constantes. Es eso, no es otra cosa. Necesita, es imprescindible que haya espacio en blanco para que haya letras y caracteres, ¿verdad? Pero al menos pensemos en esos espacios en blanco que jamás serán escritos en la historia. Como dice Hegel, un pueblo sin historia es un pueblo sin tacha. Es decir, aburrido. ¿Qué voy a contar yo de un pueblo que no tiene tacha, no tiene historia? No es un pueblo, no le pasa nada, ¿verdad? Por cierto, una crítica a los que dicen, y el lobo mira con el cordero. Mira ustedes, perdón ustedes, eso es una mariconada, ¿no? Si el lobo no se come al cordero, ni el lobo ni el cordero tampoco, qué tonterías, ¿no? Pero al menos darnos cuenta de cómo funciona el sistema y por lo tanto evitar caer en la última y más, digamos, cínica, hipócrita de las actitudes, que es regocijarnos en el infierno de los otros y de las rebabas, ¿verdad? Sentirnos un poco como, según dicen, Lázaro se regocijaba con Epulón viéndolo en el infierno y decía, hay que ver cómo sufre, que se fastidie, ¿no? O como dice nuestro buen San Pablo, ¿verdad? Cuando dice, hay que devolver bien por mal, porque Dios pondrá carbones encendidos sobre sus cabezas. O sea que la cosa que yo le haga a otro pues es una bogadita, pero si se la hace Dios, mía es la venganza, ¿no? Así que vean ustedes qué retorcido es eso, ¿no? Y por lo tanto es ese descenso a los infiernos de regocijarnos en que todavía no me toca a mí, todavía no soy rebaba, aún no se han fijado en mí. Y por lo tanto, lo único que, con eso quería terminar, recordar unos versos. Empecé con versos, yo creo que es un poco aquello de que nos mantiene un poco vivos, ¿verdad? Escritos hace 2000 años por Virgilio, cuando Eneas va a los infiernos y la Sibila le avisa de que si bajas, allá tú. Porque le dice, facilis descensus uerno, noctes atque dies patet atri janua ditis, sed revocare gradum, superatque vadere ad auras, hoc opus, hic labor est. Fácil es descender al infierno. Noche y día están abiertas las puertas del negro dite, pero volver sobre los pasos y evadirse a las auras de arriba, esa es la tarea, esa es la fatiga. Muchas gracias. Me parece que he hablado demasiado, ustedes me dirán, ¿no? Pero tratándose de Hegel, yo bueno, darle la vuelta a Hegel, eso era la fatiga y la tarea también. Si hay alguna pregunta, tenemos aquí un micrófono estupendo y pueden preguntar lo que deseen. Antes que deje de ser raro. Bueno, les he dejado un poquito juntos. Así. No lo creo, lo de Ortega, que la claridad, la cortesía del filósofo. Yo creo que la cortesía del filósofo es incitar a que los demás, por caridad, le hagan alguna pregunta. Porque si no, uno piensa, pues bueno, vale, ha pasado un cambio. Sí, bueno, le voy a hacer la primera pregunta aquí. Y muchas gracias primero por la intervención, por hablar de Hegel.
Y nada, mi pregunta era sobre las lecturas cruzadas en torno a Hegel. Mi lectura, por supuesto, ha citado a Zizek, y muchos venimos ya leyendo a Zizek desde tiempo, etc. Y ya estamos familiarizados con la lectura a través de Lacan, que se hace de Hegel ahora mismo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué legitimidad tiene ahora mismo el psicoanálisis como dispositivo para interpretar a Hegel? Esa es una. Y otra pregunta, un poco más breve, es si la gente de vuestro gremio, los hegelianos, entre comillas, están a favor o en contra de esta nueva interpretación, esta nueva lectura de Hegel. Me imagino que habrá hegelianos conservadores y hegelianos progresistas, como ha habido siempre. Pero en los congresos de Hegel se critica a Zizek, por ejemplo, o no, etcétera. Gracias. Gracias. Bueno, debo empezar por decir que yo, en mi condición de viejo y emérito, últimamente ya no voy mucho a congresos, pero en cambio sí que recuerdo, porque la cosa viene de lejos, la interpretación que hace Lacan de Hegel, sobre todo del Hegel de la fenomenología del espíritu, ¿verdad? La idea de que el inconsciente mismo sea un lenguaje me da a mí pie, solamente pie, es decir, para mí Hegel es Hegel y su contexto, porque sí es verdad que el propio Hegel dice que el sistema es el conjunto de normas sobre aquello que se puede decir con sentido, más los intentos fallidos de querer ser cada uno en cada determinación realmente el todo, y aparte de eso, dejando las rebabas, es lógico, por lo tanto, que sea la fusión de la razón y de la sinrazón del sistema hegeliano. Me parece que Lacan, en cierto modo, se lo pone, me atrevo a decir porque es un pensador muy complicado, como seguramente saben, que se lo pone demasiado fácil, con la idea del sujeto barrado y del pequeño objeto A, en el sentido de que, y Chichi que empezó por ahí, ahora descubierto Sápita, sí soy hegeliano, pero él no es hegeliano, él es scheringiano, empezó por ahí. Lacan cree en que, aparte de lo simbólico y lo imaginario, hay algo que se llama lo real, curiosamente eso que decíamos, no había manera de... y que sería, casi sin apurar, lo que antes habría decir Tomazos, tu patrón, es decir, los abismos del padre, ¿verdad? Menos mal que el inconsciente está, de alguna manera, establecido como un lenguaje y, por lo tanto, en los intersticios, en los síntomas de cada uno de los espacios, si tú quieres, habíamos hablado de las rebabas, en las fisuras de la mente podemos encontrar fogonazos de eso real, sin lo cual el orden simbólico y el imaginario no existiría. Por lo tanto, mi propia lectura, que no es lacaniana, sin embargo, como ves, sí intenta atender a ese espacio que señala Lacan, ¿verdad? En el caso de Zizek, con su famoso menos que nada, insisto, la idea de Zizek en el fondo sigue siendo scheringiana. Hay un resto que es irreductible a la razón y que permite que la razón siga siéndolo mientras atienda a ese resto irreductible, aunque sea, como diría Heidegger, que es otro de los que entra en la contienda, mit einem Wink, es decir, de soslayo, o como en un guiño, ¿verdad? Nunca mirado directamente. Pero ¿cuál es, en mi opinión, el fallo? Creo que las dos lecturas en última instancia son metafísicas. ¿Por qué? Pues porque creen que además del lenguaje, además del inconsciente, además de todos los artilugios que el hombre hace para poder comunicarse entre él y para poder creer, por ejemplo, en el amor, esa famosísima definición, ¿verdad? Que darle al otro una cosa que uno no tiene y que el otro no necesita, ¿verdad? Y que realmente es bien profunda, ¿no? Creen que existe ese resto irreductible, por eso hablaba yo de Schelling. Por lo tanto, que hay algo ahí en el fondo. Y por lo tanto, sigue siendo en última instancia algo metafísico. Parecido al austromarxismo, cuando decían, luego en el Wilhelm Reich, con el Orgón, pero luego con el 68, cuando decían, debajo del empedrado está la playa. Pues mire usted, debajo del empedrado no está la playa, ni siquiera a nivel de símil, en absoluto. Debajo del empedrado está, al contrario, las conducciones
tanto de la energía de la ciudad, electricidad, gas, agua, como también los depósitos y los conductos de la basura. Eso es lo que hay, por ejemplo, son las tripas de la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso que nosotros llamamos resto aparece siempre, eso era el leitmotiv de lo que he intentado contaros, aparece siempre como una rebaba, es decir, en cada momento en el que se intenta decir algo con sentido, pero no antes, como si hubiera un receptáculo, un reservorio, como existiera efectivamente en nombre del Padre, algo que desconocido, sin embargo, nos impulsa y nos oprime constantemente, pero que está ahí, digamos, por así decir, incólume y que aparece de cuando en cuando como a través de una fisura o de un rayo. Lo que llamaba Freud lo siniestro, das Unheimliche, ¿verdad? Y también los románticos, el propio Schelling, cuando dice, bueno, ¿para qué vale la pintura? Pues para que veamos cómo en la ruptura de los centros y de las perspectivas aparece algo que no debería aparecer, pero que está ahí, ¿no? Y por lo tanto es la creencia, muy típica del surrealismo también, ¿verdad? De la creencia de que hay una profundidad sobre la cual se yerguen los diferentes estratos del pensamiento de la actividad humana. Yo, en cambio, pienso con Hegel, y yendo más allá de Hegel, que no hay tales estratos, sino que las cortaduras y los desequilibrios se encuentran a cada nivel del sistema, y que solamente ahí, en esos intersticios, podemos encontrarlos, y que cuando los reciclamos, de nuevo se vuelven a romper y generar nuevas ramificaciones. En ese sentido, el predecesor de Hegel había sido más bien Leibniz que Kant, ¿verdad? Con su idea de la ramificación cavernaria de cavernas continuamente, ¿verdad? Es un poco, es la idea, no sé si con eso he repetido o he añadido todavía más confusión a un tema que ya de suyo es confuso y difícil, pero lo he intentado. Aparte de eso, chistes cuentan muchos chistes y todas esas cosas. Claro, y eso pues es muy divertido, pero hay que ir un poco a quitar todas esas hojaras que decir, bueno, espera un momento, que tú hablas mucho de estas cosas, ¿qué es lo que quieres decir cuando estás señalando este punto y este otro, ¿no? Y con respecto a Hegel, pues claro, se permite, y uno dice, pero realmente, pero eso es una estupidez, porque realmente conoce a Hegel, iba a decir yo, pero bueno, no lo he dicho. Vale. Sí, quería sugerirle que, por lo que entiendo y lo que ha dicho, el ser, pues ya no es un ser cerrado, sino abierto, porque es relación. Esto es, ¿no? Entonces, primero, esa relación no puede ser de cualquier manera, tiene que atenerse a unos patrones, a unas normas de conducta, ¿no? De acuerdo a la constitución de los seres, de acuerdo a su propia constitucionalidad. Quien no sigue esas normas de conducta propias de su naturaleza, pues lógicamente tiene una mala relación, ¿no? Entonces, también usted ha invocado un poco a la Trinidad y precisamente, bueno, si hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo, será que entre ellos tienen una relación. Entonces, de ahí descenderá, haciendo metafísica, ¿no?, la relación de los seres, pienso. No será ascendente, será más bien descendente. Ahora, tampoco podemos hacer, y me disculpe el atrevimiento, metafísica de un vaso de agua, ¿no? Porque no es un ser, digamos, relevante para hacer metafísica. Lo podremos estudiar desde la física, pero no necesariamente desde la metafísica. Entonces, no sé si podríamos ahondar un poquito más en esa relación de los seres, como debe de ser. Nada más. Gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, por la contestación que antes tenía la primera pregunta, yo no creo, pero él mismo lo dice así, que haya metafísica en Hegel, ¿no? Hegel no es metafísico. Claro, ahora tenemos que explicaros primero qué es metafísica, porque antes habíamos racionalismo, empirismo. Pero para entenderlo, y yo creo que ha estado implícito un poco en la contestación anterior, un pensamiento sería metafísico si piensa que existen zócalos duros, en última instancia inmutables,
que se estratifican unos a otros y que se pueden profundizar casi como con una perforadora y que por lo tanto podemos ir de arriba a abajo, porque en última instancia, como usted efectivamente ha señalado, hay una constitución de la propia naturaleza de los seres. El ser mismo tendría algún tipo de relación y el propio Dios tendría relaciones, ¿no? Todo eso, digamos, constituye lo que normalmente se llama metafísica. Podemos luego matizar, pero eso es un tipo de pensamiento metafísico contra el cual, creo, lucha Hegel. O sea, lo menos que puedo decir de Hegel es que era relacionalista. Lo más de eso que puedo decir es que olvidaba las rebabas y los rebosamientos, que es lo que a mí me interesa, olvidaba los restos, pero al menos no era metafísico. ¿Por qué? Pero para eso no hace falta ser Hegel, sino, bueno, sobre todo, padre griego de la Iglesia, más que los padres latinos, porque los padres latinos, desde el momento en que convierten la hipóstasis en una substancia y de naturaleza intelectual o inteligible, ya con Boecio, ¿verdad?, pues entonces ya obviamente está muy claro. Tiene zócalos metafísicos claros y duros. Los padres griegos de la Iglesia, por ejemplo, Orígenes, insisten en algo muy importante, creo yo, que es lo que llaman la perijóresis. Y que, por cierto, Heidegger, seguramente se lo explicarían en los comentarios, Heidegger recupera, el último Heidegger, también esa idea, das Geringe, pero para las cosas del mundo. A saber, no es que tenga una relación, es que es la relación, es que no es otra cosa que relación. Es decir, la memoria se refracta en la inteligencia y esta vuelve hacia la voluntad, y lo que ocurre es, en la ronda, también lo llama así Heidegger, lo que ocurre es el corro de la relación en el que cada uno de los respectos especula literalmente en el otro, sin que haya una deidad ahí abajo. Porque claro, ¿qué sería un abismo si no se cerniera sobre él el espíritu? Un abismo, digamos, sin auras, como acaba de terminar. Un infierno sin atmósfera superior, sin tierra. No tiene ningún sentido. El ser, para Hegel, es, como señalaba al principio, un anacoluto, es decir, es algo en última instancia impensable, y surge de esta impensabilidad toda la ciencia de la lógica. ¿Por qué? Ya lo había descubierto Kant, hablando del prototipo trascendental. Ser, sin más, es lo último que queda cuando se quitan todas las determinaciones posibles de algo. E incluso podríamos decir, espera un momento, ha dicho de algo, algo es aliquid, por lo tanto, algo es un algo que es el mismo, distinto de otro. Es un ser en sí, que no es un ser para otro. Y por lo tanto, hasta aliquid es ya una relación, hasta algo, ¿verdad? Esas son las trampas de la metafísica de la que supuestamente Hegel quiere librarnos, como, digamos, un Wittgenstein avant la lettre, ¿verdad? Lo que existen son relaciones cada vez más complejas, mucho más articuladas, en las que se van condensando lógicamente cada una de las relaciones. En eso consiste la ciencia de la lógica, y el ser del inicio, al igual que la nada, se torna inmediatamente su contrario. ¿Por qué? Porque ser y nada son simplemente unas formas de hablar que no pueden tener más sentido que cuando deja de ser para convertirse en nada, o cuando llega a ser saliendo de la nada para ser. Por lo tanto, como dice Hegel, la primera determinación lógica, la primera, aunque en el lenguaje y en el escrito venga después, es justamente el devenir, el llegar a ser y el deber ser. Llegar a ser y dejar de ser, pero no el ser y la nada. Si queremos quedarnos en el ser, bien, Heidegger sabemos que no, que hace con el ser muchas otras cosas, pero me temo que un Hegeliano también le diría a Heidegger, espera un momento, que con el juego que estás haciendo de retracción, de Entzug, de encubrimiento, desocultamiento, la alesia y todas las cosas, tú mismo estás cayendo en una relación. Y por eso dejé caer un poco al principio que si hay un enemigo cordial y amigo en última instancia, pero un amigo mortal para Heidegger,
es Hegel, porque, claro, Hegel le podría contestar enseguida, espera un momento, la distinción entre los seres, que es la presencia del ser, y el ser que se retrae al donar los seres, no es eso que yo llamo interno y externo, como una relación esencial. Y ahí es cuando Heidegger empieza, no, pero no es lo mismo nada que el no, que el nix, y ni la acción y todas las cosas que queramos, ¿no? Pero, vamos, para indicar ese punto, yo diría, no, es que Hegel no cree en que exista una cosa determinada. Y eso es muy difícil, por ejemplo, para una cosa tan sencilla como el profesor cuando tiene que poner un examen. Por eso la mayoría de los profesores no se hace bien. No porque sea difícil, sino en un examen tú que le preguntas a un alumno, dime qué es la sustancia de Hegel. Y entonces, ¿qué pasa? Para hablar de la sustancia tiene que hablar primero de la relación esencial. La relación esencial tiene que hablar del mundo invertido. El mundo invertido tiene que hablar de las determinaciones de reflexión. La determinación de reflexión tiene que ver con toda la lógica del ser. Y dices, pero oiga, que tengo 2 horas de examen. ¿Por qué? Porque la sustancia es una cortadura dentro del sistema dinámico que es la dialéctica. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que intentar comprender eso de que lo verdadero es el todo y no cada una de sus partes. Y de ahí la dificultad, efectivamente. Solo que yo sigo pensando que los fenómenos actuales de la Internet, y sobre todo la Internet de las cosas, y de la globalización telemática, algo tiene que ver, y algo profundo tiene que ver con Hegel. La idea de la relacionalidad de las redes, ¿no? Mucho más complicado en nuestros días, si queremos, pero algo tiene que ver. Gracias. Sí, por favor. ¿En qué parámetros se movería hoy la idea del estado ético de Hegel? Esa es muy buena pregunta. El estado ético, se dice siempre que lo ha endiosado y tal, pero el nombre exacto que le da Hegel es la sustancia ética. La sustancia, pero al nivel de las relaciones sociales que él llama Sittlichkeit o eticidad, ¿verdad? Dentro de ello, el Estado juega el papel de sustancia. Si nosotros no atendemos, y antes señalé justamente la palabra sustancia, a que dentro del sistema de la lógica, sustancia es una categoría de la relación absoluta al final de la lógica de la esencia y no la totalidad, ni muchísimo menos, porque luego viene toda la lógica del concepto, entonces creemos que el Estado para Hegel es efectivamente el tío sobre la tierra y tal, lo cual sería más bien Hobbes que Hegel, ¿verdad? Lo que señala Hegel con respecto al Estado como sustancia ética es, ¿qué es la sustancia? Pues para empezar, la sustancia es lucha entre sustancias diversas, las cuales a su vez viven de la relación entre la necesidad de la ley y la contingencia de las diferencias, o si se quiere, de los crímenes, de las desviaciones de la ley. La sustancia juega justamente en esa administración de los desequilibrios, permitiendo justamente una cohesión siempre precaria por arriba y por abajo. Por abajo, porque su base es la sociedad industrial capitalista. Dicho sea de paso, en cada momento del sistema, Hegel va señalando cómo se llama el protagonista en cada momento de ese sistema, en cada etapa. Cuando llega a la sociedad burguesa, a la sociedad civil industrial, a que nosotros llamaríamos al capitalismo decimonónico, dice, aquí y por primera vez con propiedad podemos hablar de hombre en general. Antes no existe eso. Desde el punto de vista enciclopédico lógico, existe el miembro de la familia, existe la persona de derecho, el derecho abstracto, existe obviamente la inteligencia y la voluntad, bueno, y si vamos hacia arriba, después del hombre como tal, existe por fortuna el citoyen, el burgués ciudadano, ¿verdad? Y por encima del ciudadano, existe aparte del monarca y de la administración del Estado, bueno, la lucha entre los estados y tal, pero al ser sustancia,
La sustancia lo que hace es soportar, podríamos decir, todas las luchas intestinas, intentando una cierta cohesión precaria, porque vive de esos desequilibrios. Todo Estado vive, obviamente, de la economía interna y de las relaciones con otros Estados. Cuando estas no son favorables, entonces se produce la guerra. O bien puede ser también una guerra comercial, pero en todo caso, el Estado es ese momento de equilibrio entre el derecho internacional y la sociedad civil. Entre medias de los dos se da el Estado, y por eso es sustancia. Si Hegel hubiera dicho el Estado es el concepto de la libertad, por ejemplo, pues obviamente a mí no me interesaría Hegel, diría que efectivamente esto es puro reaccionarismo. No tiene, el Estado no es sujeto, al contrario, el único sujeto del Estado es ese pobre individuo al que llamamos monarca, que dice Hegel que es el punto sobre la I, también jugando con la idea de cuando le dijeron, pero oiga, ¿y si se niega constantemente a ratificar con su voluntad las leyes que le ha propuesto el Parlamento? Entonces parece que Hegel dijo, pero no ha dicho que es un punto sobre la I. ¿Qué le pasa al punto sobre la I? Que está separado de la I. ¿No? Y eso quiere decir que es Luis XVI, ¿no? Pues que si se dice una y otra vez que no quiere lo que quiere el Parlamento ya lo hizo por la primera vez, la más importante, con Carlos I de Inglaterra, la verdad. Así que Carlos I no hace caso al Parlamento, pues se le decapita y se pone otra cabeza, porque el monarca es un punto sobre la I, nada más. No tiene inteligencia, es pura voluntad. Basta con que diga yo el rey, ¿verdad? Entonces, el estadio de la sustancia ética es justamente este equilibrio siempre a punto de hundirse entre la existencia, como él dice, la existencia libre y autoconsciente de los ciudadanos, que son la existencia del Estado, mientras que la esencia del Estado son las leyes. Pero la existencia somos cada uno de nosotros, libres y autoconscientes. Eso se puede entender como ego sum civitas cives romanus, o mejor en nuestro día, an American citizen. Entonces, bueno, caramba, ¿no? Pero es eso la idea, cada uno de nosotros somos el Estado. En cuanto a existencia, el Estado existe en cada uno de los ciudadanos, pero la esencia de esa existencia son las leyes. Por lo que habíamos dicho nada más empezar, porque si tú crees nada más que la existencia, los existentes mueren, pasan y mueren. Y si crees nada más que las leyes, pues mira lo que pasa con la Constitución española, con todos los respetos, que se ha hecho vieja y obsoleta, ¿y qué hacemos con ella? Nadie se atreve a tocarla, no va a ser que se líe, ¿no? Pero se puede convertir en un papel mojado, o peor, en pim pam pum, que cada uno utiliza como quiere, ¿no? El Estado es ese equilibrio. De nuevo, la relacionalidad. Si convertimos el Estado en un estatalismo, pues obviamente caminamos al fascismo. Eso es puro totalitarismo. Pero es una cosa curiosa. Hegel, salvo Görland, que es el editor de las obras en 1955, el reeditor, Hegel no encontró en el nacionalsocialismo ningún tipo de, digamos, ideólogo que lo defendiera. Naturalmente que estaba Fichte, estaba Heidegger, no digamos, ¿verdad? Estaba Ernst Krieg, estaba Boimler, Kant, desde luego, ¿no? Heise, por ejemplo, Paul Heise dice, es verdad que eso lo ha dicho Husserl, pero mejor vamos a Kant porque Husserl era judío y Kant alemán. O sea, lo cual es un razonamiento filosófico, como se ve, de alto bordo, ¿no? Hombre, ¿qué vas a comparar un alemán con un judío? No, por eso no tiene ningún sentido para Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel ya ha dicho que, fíjate, hasta el menos nivel de la pura sociedad económica, el sistema de las necesidades, es el nivel de los hombres. O sea, empecemos por ahí. No hace falta que diga en los Gálatas San Pablo que aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque San Pablo, después de decir todo eso, dice, siempre que digáis que sois hijos de Cristo Jesús. Dice, anda, acabáramos. No soy ni esto ni lo otro, pero soy cristiano. Ah, Hegel no te pide nada de eso. Dice, eres hombre, precisamente porque al ser hijo de familia, eres capaz de vender tu propio cuerpo y tu propia fuerza de trabajo o invertir tu propio patrimonio para crear una sociedad de luchas constantes, pero también de liberación continua. Y esa sociedad necesita ser reequilibrada constantemente, necesita ser administrada, y eso es el Estado.
sea que, de nuevo, tenemos que intentar en cada momento del sistema hegeliano no hipostasiar, no hacer metafísica, en el sentido de convertirlo en una cosa dura, que podamos decir, es esto, es siempre un momento de la relación. Para terminar, sé que es un rollo, pero digo solamente el final. Cuando nosotros leemos toda la enciclopedia, el último paso será la filosofía. ¿Vale? Será la filosofía. ¿Nos va a decir que es la filosofía? Pues no nos lo dice. Lo que dice es, lee todo lo que he escrito antes. ¿Por qué? Porque la filosofía es reflexionar sobre todo este sistema dinámico. Si estuvieras fuera, podrías mirarlo desde fuera y decir, esto es filosofía. Y por cierto, yo soy el filósofo que digo que esta es la verdad. No, lo que te pide es que entres en el círculo y que vayas andando con él a través de los diferentes estratos, ¿no? De las diferentes relaciones. Más o menos. Yo sé que es muy difícil. Llevo no sé cuántos años y no hay voto, pero bueno, creo que él ha descubierto algo importante. Pero creo que hay algo más importante aún que él calla, aunque muestra a la vez, que es esto que yo llamo las sobras, las rebabas, los restos, aquello que es necesario para todo sistema, para ser verdaderamente sistema. La impertinencia pertinente, si se pudiera llamar así, ¿no? En última instancia, todos nosotros, cuando dejamos de hacernos ilusiones y de creer que somos esto, lo otro, lo demás allá. Al final ha parecido un sermón, ustedes perdonan. Pues, muchísimas gracias.